Qué bendición estar o venir a escuchar la palabra del Señor. Y nos alegra, ¿verdad? Escuchar la palabra del Señor. Nos alegra venir a escuchar, hermano, la palabra de Dios. Lo que no nos alegra después de que escuchamos a veces la palabra de Dios. ¿Sí, verdad? A veces nos levantamos por causa de cómo. ¿Por qué, hermano? Porque hay un dicho que dice la verdad. ¿La verdad qué? Pues, hermano, la verdad pues. Hermano, y sabemos que la palabra de Dios es verdad. Y cuando habla, hermano, en nuestras vidas, no sé si le ha pasado, a veces hay como incomodidad. Empezar así como apoyada. Porque la verdad duele. Y no nos gusta, hermano, que nos diga la verdad. A veces nos gusta una mentira, hermano, que nos diga. Pero cuando viene la verdad, es la que nos incomoda, la que nos causa como molestia, hermano. Pero el Señor nos habla, hermano, con su verdad, para que a nosotros nos vaya bien. Sí, para que nosotros, hermano, nos encaminemos en su camino de una manera ordenada. Y que esta manera nuestra vida, una vida próspera. En todos los ámbitos, hermano. En todos los ámbitos. Haya una vida próspera. Comenzando de lo espiritual, hermano. Y terminando, hermano, de lo secular. Pero eso es lo que quiere el Señor a los mujeres. Bueno, mañana vamos a tener un estudio allá en el libro del Éxodo, hermano. Sí, vamos a estar estudiando ahí las clases también que dan a los niños allá afuera. Clase básica, ¿verdad? Pero en esa clase básica hay algo escondido, hermano, que va a traer una enseñanza a nuestra vida. Y hermano, vamos al libro de Éxodo capítulo 9. Éxodo capítulo 9. Y no lo voy a hacer, hermano, leer tanto versículo, solamente nos vamos a quedar en la lectura de la mitad de un versículo. En la mitad de ese versículo hablamos, hermano, el mensaje del pueblo. Y yo sé, hermano, que muchos de los que estamos aquí hemos escuchado o hemos visto quizás películas, documentales referentes a lo que es las 10 plagas de Egipto. ¿Sí? ¿Qué han escuchado? Levanten la mano, hermano, lo que he escuchado las 10 plagas de Egipto. Yo creo que todo, hermano. Creo que todo. No debería haber ninguno aquí que no haya escuchado los milagros, hermano, la maravilla que hizo el Señor en Egipto, las 10 plagas que envió para sacar al pueblo de Israel. Hemos escuchado, hermano, hemos visto sobre el faraón. Levante la mano, hermano, ¿quién ha escuchado sobre el faraón de Egipto? No, ¿verdad? El faraón era un hombre malo, un hombre malo, un hombre perverso. Hermano, hemos escuchado sobre el pueblo de Israel, sobre las maravillas. Pero hoy vamos a hablar, hermano, sobre algo en particular que tenía el faraón. Y eso particular que tenía el faraón, hoy en día nosotros lo tenemos también. Hermano, nosotros también lo tenemos. Y eso lo vamos a leer ahorita, Éxodo capítulo 9, hermano. Si quieres se coloca de pie, vamos a tener la lectura ahí en 9, capítulo 14. Y vamos a leer solamente la parte A de ese versículo, hermano. Solamente la parte A, luego vamos a estar viendo los textos y va a ser de bendición, hermano, lo que es de Julio Bíblico. Dice la palabra de Dios, Éxodo capítulo 9, versículo 14. Dice, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas, ¿a dónde, hermano? A tu corazón. A tu corazón. Ahora lean usted está ahí, hermano. Todos juntos, con el red, uno, dos, tres. Yo enviaré. Ok, no escuché armoniosamente ahí en la lectura, ¿verdad? Yo creo que no está ubicado. Eso capítulo 9, versículo 14. Estamos leyendo algo corto. Amén. Solamente la parte A, hermano, de ese versículo. Dice, porque yo enviaré esta vez todas mis placas a tu corazón. Ahora todos juntos, hermano. Porque yo enviaré esta vez todas estas plagas a mi corazón, a tu corazón. Una vez más, hermano, ¿sí? Una vez más. Porque yo enviaré todas estas plagas a tu corazón. Amén. Yo enviaré, dice el Señor, esta vez todas las plagas a tu corazón. ¿Qué nos dice de memoria? No solamente la parte A, sin leernos. Porque yo enviaré todas estas plagas a tu corazón. Esta vez. Esta vez. Ajá. Porque yo enviaré esta vez. Ajá. Otra vez. ¿Alguien? Yo enviaré esta vez todas las plagas. ¿Pero a dónde, hermano? No era Egipto. No era el pueblo. Y va a tu corazón. Amén. Y eso vamos a hablar esta mañana, hermano. El título de este mensaje es un corazón endurecido
delante de Dios. Un corazón endurecido. Ya sabemos, ¿verdad? La historia del faraón y el corazón duro. Pero vamos a estar desarrollando hoy en el estudio, hermano, ese corazón endurecido que quizá en esta mañana está presente en este lugar. Ya no es el faraón, hermano. Ya no es aquel hombre allá en Egipto. Ahora, hermano, nos trasladamos a este tiempo, hermano, a esta hora y este lugar. ¿Cómo está nuestro corazón delante de Él? Vamos a orar, ¿sí? Oremos, amantísimo Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Gracias porque has sido bueno con nosotros. Gracias por nos permitido, Señor, que en este día, Señor, estar reunidos, Señor, aquí en casa, en tu iglesia, en este servicio de escuela dominical. Y aún, Padre, este servicio que se facultó y se señaló, Señor, referente también a un ayuno, Señor. Lo ponemos todos, Señor, esto delante de ti, para que sea usted bendiciendo, Señor, y ya en este servicio te comienza con su vida. Gracias porque ya hace unos momentos, Señor, tuvimos esta lectura, tuvimos un tiempo de oración, tuvimos un tiempo de cambio, pero ahora, Señor, queremos un tiempo de palabras, Señor, hablar de nuestras vidas, y que nosotros podamos, Señor, fortalecernos cada día más y más. Rogamos por los niños, jóvenes, adolescentes, Señor, que se encuentran allá afuera, los hermanos, maestros de escuela dominical, los cocineros, Señor, allá afuera, que están haciendo una labor, Señor, su trabajo, Señor, usted también bendiciendo la vida de ellos, Señor. Y fortalece, Señor, a seguir cada día adelante más y más, Señor. Bendice a los hermanos presentes en este lugar, y aún los sostén de los que vienen y se encaminan, tengan con bien, aliviando su paso, que ellos puedan llegar, Señor, y estén gozándose en el servicio de la escuela dominical. Ahora ponemos todo en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermano, pueden tomar sus asientos. Hermano, el libro del Éxodo, comenzando desde el capítulo 1, hermano, nos narra la historia de un pueblo bajo esclavitud. Hemos leído, hermano, hemos quizá contemplado, estudiado, hermano, esta historia, cómo el Señor, hermano, llevó al pueblo de Israel, hermano, en esta oportunidad a una nación llamada Egipto, y durante, hermano, 400 años estuvieron en ese lugar, hermano, pero el Señor tenía un propósito, el Señor tenía un plan, y sabemos, hermano, que los propósitos y los planes de Dios son perfectos, y hermano, tenía un propósito de sacar, hermano, a su pueblo de la esclavitud. Recordemos, hermano, bajo toda la Biblia, hermano, encontramos que este pueblo estaba bajo esclavitud. Era mentira, hermano, lo que ellos decían en una oportunidad, que ya tenían comida y que ya hacían lo que les daba la gana, porque estaban en esclavitud, y la Biblia lo señala, porque muchas veces estaban bajo presión, bajo tristeza, hermano, y el pueblo clamó al Señor. Y el Señor, no sabemos que vio, libertador, todos conocemos libertador, hermano, en los tiempos del Éxodo, llamado Moisés, hermano, sabe un tema. Hermano, a medida que las plagas continuaban viniendo, hermano, Dios le dio al faraón una advertencia cada vez más severa sobre cada plaga. Hemos escuchado, hermano, el tema de las 10 plagas de Egipto. Hermano, hemos visto, hermano, cómo el Señor obró maravillas, hermanos, naturales, hermanos, sobrenaturales, sobre el pueblo de Egipto. Hermano, el Señor hablaba a través de cada plaga, a través de cada sentencia, hasta la última, hermano, que vemos que un juicio final que vendría sobre el pueblo de Egipto. Sabemos cuál fue la última plaga, ¿verdad? La muerte de los primogénitos. La muerte de los primogénitos. Damos un estudio bíblico, hermano. Quizás vamos a hacer las preguntas. Son una clase básica, hermano, una clase que quizás tú dominamos, hermano. Hermano, el momento donde el faraón, hermano, endurecía su corazón, venía cada vez más plaga, hermano, o venía una consecuencia, una advertencia, o más severa. Eso nos damos cuenta, hermano, a cada una de las plagas que vamos a estar viendo ahorita en cuenta. Hermano, Dios continuaba un proceso con el faraón. Al principio era el faraón, hermano, que tenía un corazón duro. Al principio el faraón, hermano, era que tenía un corazón endurecido delante de la presencia de Dios. Pero, hermano, nos damos cuenta a través de la Biblia que luego es Dios, hermano, que endurece el corazón del faraón. ¿Sabe que muchas veces nosotros nos endurecemos con la palabra de Dios? Nos endurecemos con el Evangelio, hermano. Nos endurecemos, hermano, en una lectura, en venir a la iglesia, en hacer algo para el Señor. Y podemos pasar días, meses, años, hermano, con un corazón endurecido. Pero llega el momento, hermano, donde Dios trata a veces con nuestras vidas, y es Él el que manda la dureza en nuestras vidas. Es Él el que manda la dureza. Ya quizá cansado, hermano, de un hijo rebelde, ya quizá cansado, hermano, de una persona ya eterna dentro de su caminar. Es Dios, hermano, que endurece a veces en nuestras vidas.
Hermano, y nosotros cada día tenemos que buscar de parte de Dios, hermano, que haya una blandura de tu corazón. La Biblia habla de tu corazón constrito y humillado. ¿Qué es lo que vamos a hacer con un corazón constrito y humillado? Si lo he leído, ¿verdad? No lo va a menospreciar, no lo desprecia el Señor. Más bien, hermano, se complace en un corazón que esté constrito y humillado, pero un corazón endurecido, un corazón amargado, hermano, un corazón, hermano, que cada vez que venimos a la iglesia, venimos quizás con una crítica, venimos que quizás con un problema, con un chisme, hermano, ese corazón no va a ser un corazón bendecido. Predíquelo. Hermano, Dios envió estas 10 plagas de Egipto, pero dentro de estas 10 plagas de Torah, también vemos la misericordia, hermano, obrando sobre mí. Muchos conocemos la historia de Sodoma y Gomorra, hermano. Para Sodoma y Gomorra, hermano, no hubo mucha misericordia. Vino un juicio destructivo y se acabó por completo, hermano. Hermano, pero para Egipto, durante las 10 plagas, hermano, que pudimos leer, el Señor cobra en cada una de ellas, habiendo una misericordia también para cada uno de ellos. Incluso, hermano, hay una parte de la Biblia donde muchos de los egipcios también salieron con el pueblo de Israel. Muchos, hermano, porque la misericordia de Dios se renueva cada mañana. A pesar de que tengamos un corazón duro, hermano, a pesar de que nosotros queremos, hermano, caminar en palabra de Dios, la misericordia de Dios se renueva cada mañana en nuestra vida. Hermano, en el libro de Romanos, vamos un momento allá. Vamos un momento allá. Romanos capítulo 10. Romanos 9, perdón. Libro de Romanos, capítulo 9. Versículo, hermano, 17. Dice la palabra de Dios. Porque la Escritura dice aquí. Mire lo que dice. Solamente algo al lado. Dice, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti el poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Dice, de manera de que quien quiere, ¿tiene qué? No, hermano, el que quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Ese es el poder de Dios, hermano. El Señor, hermano, tiene el poder, hermano. Al que quiera tener misericordia, tiene misericordia. Alguien que de verdad lo busque en su presencia en todo momento. Pero el que quiere endurecer, ¿qué lo hace el Señor? Alguien que endurece. Hermano, y en un pasado, quizás todo este año, ya estamos ya finalizando, hermano, el año 2025. No se ponga a pensar que todavía falta, hermano. Ya estamos pronto, hermano, por finalizar este año. Y hermano, y a veces nos evaluamos, o a veces, hermano, nosotros nos hacemos un autoexamen a nuestro corazón, cómo ha estado delante del Señor, no también. Si un corazón endurecido, o un corazón amable, como pide el Señor. Hermano, esta 10 plagas conocida en hebreo, que hebreo no es muy bueno, hermano, quizás los hebreos es muy bueno, pero en hebreo dice, las 10 plagas se traduce como Makulini Raí, las 10 plagas. La famosa 10 plagas, hermano, que conocemos en el Antiguo Testamento, nunca en la historia, hermano, se ha visto algo igual. Cada plaga, hermano, vendría como consecuencia del corazón renuente y orgulloso del faraón de no dejar ir al pueblo de Israel. Las 10 veces, hermano, que se nombra esta plaga, hermano, también se nombra que el faraón tenía un corazón endurecido. Eso lo vamos a ver ahorita. Entre más endurecía su corazón, hermano, más pesada, más fuerte, hermano, eran las plagas que venían al pueblo de Israel. Hasta un fin donde el corazón del faraón es quebrantado, el partido. Hermano, hay un fin donde el ser humano se quiebra. Si ha escuchado esa palabra, dice el punto de quiebre. Hermano, siempre llega, hermano, un punto donde el ser humano se quiebra. Por más duro que sea su corazón, hermano, por más orgulloso que sea usted, hermano, llega un punto de quiebre, hermano. Y el punto de quiebre, hermano, llegó al faraón, hermano, en la última plaga, hermano. Versículo 14, hermano, el Señor, allá en el libro del Éxodo, capítulo 9, el Señor viene hablando a través de Moisés, y va y le dice, porque yo enviaré esta vez toda mi plaga, ¿dónde? A tu corazón. Directamente, hermano, a un corazón amargado, a un corazón endurecido, a un corazón, hermano, que tenía este hombre llamado Faraón. Hermano, al principio de cada una de las plagas, vemos algo particular.
Quizá usted se ha dado cuenta, quizá no se ha dado cuenta, hermano. Pero cada una de las plagas al principio, los magos, hermano, hombres que quizá tenían un poder engañoso, y le puedo decir el nombre de dos magos poderosos que tenía ellos, se llamaban Canes Y Jambres. Y lo sé porque lo dice la Biblia. Así es. Y no quiere la Biblia, no lo digo. Así es, así Pero es. Canes y Jambres, hermano, eran magos poderosos, hermano. Hermano, y al principio, los magos como Janes y Jambres y los jóvenes, hermano, tenían aparentemente todas las respuestas, hermano, para las plagas. Todas las respuestas, hermano, para, digamos, darle de retorcer, hermano, a lo que hacía Moisés. Y eso lo vemos, hermano, ya capítulo 7, vamos una página más atrás. Estamos para estudiar, hermano, capítulo 7, versículos 11 y 12. Dice la palabra de Dios, hablando de la primera maravilla que empieza a hacer allá Aarón, Moisés. Dice, entonces llamó también Faraón a sabios, ¿sí? Y hechiceros. Hicieron también lo mismo. Los hechiceros en Egipto, ¿por su qué? Con sus encantamientos. Encantamiento. Pues echó cada uno su vara, las cuales se convirtieron en qué? Culebras. Hermano, hacían el mismo poder, hermano, en el versículo 22. Vamos más adelante, dice, y los hechiceros de Egipto hicieron que lo mismo con sus encantamientos y bueno, hermano, dice, y el corazón del faraón se endureció, hermano. Capítulo 8, versículo 7, hermano, dice la palabra de Dios, y los hechiceros hicieron que lo mismo. O sea que lo que Dios hacía, los hechiceros hacían lo mismo, hermano, con sus encantamientos. Versículo 18, hermano, de ese capítulo 8. Y los hechiceros hicieron aquí, así también, para sacar los piojos, por su Encantamiento. Hermano, al principio estos magos, hermano, tenían aparentemente todas las respuestas, hermano, a las plagas que el Señor estaba enviando a ti. Hermano, y eso nos trae como análisis a nuestra vida espiritual, en la fe y como cristianos. Al principio, hermano, del llamado que hace el Señor. Hermano, cada vez que venimos a la iglesia a congregarnos, cada vez que abrimos su palabra y el Señor habla en nuestra vida, nosotros, hermanos, sabemos cómo zaparnos al llamado de Dios. Vamos a decirle otra palabra, cómo excusarnos. Excusas. Cuando el Señor, hermano, está haciéndonos un llamado a venir o a vivir una vida santa, nosotros empezamos a excusar. Es que no, por esto, por lo otro, pero es que si mi hermano viviera así, yo también viviera así, hermano, nos excusamos. Y hermano, intentamos evadir, hermano, el llamado de Dios. Eso es lo mismo que hacían los hechiceros, hermano, en su momento, haciendo sus encantamientos, hermano, pero llegó un momento donde los hechiceros se le acabó su poder engañoso, hermano. Porque nadie, hermano, nadie puede ganarle a Dios. Así es. Nadie. Y a veces nosotros pensamos que podemos ganarle a Dios, hermano. Nosotros pensando que, bueno, por no ir a la iglesia, todo bien. Pensamos que le estamos ganando a Dios. Porque no leí la Biblia esta semana, porque no me congregué, porque no viví una vida apartada, porque tú vives una vida de pecado. Y Dios no me disciplina. Todo bien. Hermano, y lo pensamos, lo hacemos haciendo. Conocí, hermano, el testimonio de una persona, o un testimonio de una persona, que estaba viviendo su vida completamente en pecado, hermano. De inmoralidad, de adulterio, de fornicación. Su matrimonio, hermano, se fue a pico. Hermano, vivieron su vida descontrolada. Y él llegó a decir, si Dios de verdad fuera un Dios justo, yo no tuviera vida. De verdad me juzgaron, pero como que Dios no sirve. Y hermano, pensamos que estamos jugando con Dios, hermano. Y sí, hermano, Dios le da un tiempo, hermano, donde su misericordia, hermano, se está renovando todos los días. Pero recordemos que el juicio de Dios llega. Llega. Hermano, estuvimos viendo la semana pasada, en la clase de la dispensación, la última dispensación, el día martes, la dispensación del reino milenial. Y dentro de la lectura que teníamos en Apocalipsis capítulo 20, hermano, teníamos tiempo que no veíamos el fuego descender del cielo. Hermano, el fuego descendió del cielo. El Señor ahorita en este tiempo de gracia, hermano, mantiene su misericordia, hermano, para que todo aquel que no crea no se pierda, mantenga vida eterna. Pero en otro tiempo, hermano, cuando venga el reino milenial, esa misericordia no va a ser como este tiempo de gracia. Y los juicios de Dios van a ser nuevamente, hermano, liberados para cada ser humano. Y volvemos a ver, hermano, el fuego consumidor, hermano, descendiendo de los cielos.
Hermano, estos hombres, estos magos, ganes, hambres, hermano, y aquellos encantadores, hermano, engañaron, hermano, o querían engañar por su truco, por su magia, el poder del gobierno. Hermano, pero como Dios hizo con Faraón, va a volver a hacer por nosotros también de la misma manera. Con Faraón, hermano, hubo un quebrantamiento en la parte final. Y ojalá, hermano, que en esta mañana, en nuestra vida, sea quebrantada. Sea quebrantada por la palabra de Dios. Y que no sea quebrantada por el juicio de Dios. Porque está el juicio donde nos puede llevar a quebrantamiento. Pero también está su palabra, hermano, que puede llevarnos a quebrantamiento. Y yo creo que es mejor, hermano, escuchar la palabra y ser quebrantado, que escuchar la palabra, ser juzgado y luego quebrantado. Yo creo que va un paso, y ese paso cuesta, hermano. Y ese paso hay lágrimas. Y ese paso, hermano, hay dolor. Quizá en ese paso hay pérdida, hermano. En la vida de Faraón, hermano, en ese paso hubo una pérdida. Donde su corazón, hermano, fue quebrantado. Cuando un corazón, hermano, se endurece, ya ni siquiera, hermano, escucha al mismo diablo. ¿Saben ustedes? Y al mismo diablo escucha. Está endurecido, mucho menos a Dios. ¿Cuántos cristianos, hermano, pasado tiempo en la iglesia? ¿Cuánto tiempo tenemos a veces en la iglesia? Y ya estamos, nos aburrimos, ¿verdad? Hermano, y vamos allá afuera y hablan las piedras, hablan los cuervos, incluso nos enseñan, y ni a eso se escucha. Hermano, la vida de un hombre con un corazón endurecido llega a ese punto. Y allá, hermano, en el libro de Éxodo, capítulo 8, vamos una página más atrás, Éxodo, capítulo 8, versículo 18, versículo 19 dice, y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos. ¿Pero qué? Pero no pudieron. Hasta ahí estaba el poder limitado, hermano, pero no pudieron. Y hubo piojo, tanto en los hombres, ¿como qué? Como en las bestias. Como en las bestias, hermano, por ese animal, hermano, cayó el juicio de Dios. Pero el versículo 19 dice, entonces, los hechiceros dijeron a quién. A Faraón. Hermano, los hechiceros ya no encontraban respuesta de lo que estaba viniendo. Había solo una respuesta. Había solo una sola cosa que decir. Y los hechiceros dijeron, ¿qué? Dedo de Dios. Esto no puede ser parte de más nadie. Esto tiene que ser el dedo de Dios que nos está dando ahí encima a nosotros. Y dice la palabra de Dios, mas el corazón del faraón se endureció. Ni siquiera a sus aliados, ni siquiera a los que estaban a su lado, ni siquiera a sus consejeros, a sus hechiceros. Quiso escuchar este hombre como un corazón se endurece. Muchas veces, hermano, en nuestra vida cristiana, endurecemos tanto, hermano, en nuestro corazón. No escuchamos a Dios, hermano. Venimos a la iglesia y no escuchamos su palabra. Pero a veces allá afuera hay alguien que nos está esperando, hermano, para decirnos algo. Y ni a eso escuchamos. No sé si le ha pasado, hermano. Si a una piedra usted le habla, si un cuervo quizá algo animado, hermano. Y a veces nosotros hasta nos molestamos cuando un cuervo nos habla, cuando una piedra nos habla. Sí ha pasado, hermano. Yo creo que todos los cristianos han pasado por eso. Que ve a alguien quizá que no es cristiano y le dice, no, pero ya la iglesia te hace bien, y nos molestamos. Sí. Y son los cuervos, son las piedras, hermano, hablando. Pero estamos endurecidos. Tenemos el corazón duro que no queremos ni escuchar a eso, hermano. Mucho menos escuchamos a Dios. Así está el faraón, hermano, con un corazón duro, hermano. Es difícil, hermano, de razonar con un cristiano que ha endurecido su corazón y que ni a los mundanos se escucha. Ni siquiera a los mundanos se escucha. Mucho menos, hermano, a un hijo de Dios. Cristianos, hermano, viviendo una vida de terquedad. Cristianos, hermano, viviendo una vida, hermano, de dureza. En el libro de Proverbios, vamos un momento allá, no pierdan la cita ahí en Éxodo. Vamos a volver a oír el libro de Proverbios. Dice la palabra de Dios, capítulo 29. Proverbios, capítulo 29. Proverbios, capítulo 29, versículo 1, dice que el hombre que reprendido endurece la serpiente, de repente será qué? Quebrantado. Quebrantado. Y no habrá para él medicina. No, el hombre que reprendido endurece su serpiente. Endurece, hermano, su pensamiento. Endurece, hermano, su corazón. Dice, de repente será quebrantado. Un hombre endurecido, hermano. Un hombre que no se deja, hermano, dar un consejo.
No se deja, hermano, dar una orientación. No se deja, hermano, escuchar la palabra de Dios, hermano. Este hombre, hermano, que es el retiro, ninguno de servir, hermano, será quebrantado y no habrá para él beneficio. No habrá para él. Hermano, necesitamos tener el corazón, hermano, atento a la palabra de Dios. En el libro de los Hechos, vamos a ponerlo allá, libro de los Hechos, capítulo 19. Hechos capítulo 19, hermano, vamos a leer ahí varios versículos del trabajo, hermano, predicador que estaba haciendo el apóstol Pablo. Y en Hechos capítulo 19, allá en la predicación de Éfeso, dice la palabra de Dios, versículo 5, cuando oyeron esto, ¿fueron qué? Bautizados. Bautizados en el nombre del Señor Jesús. Recordemos que el apóstol Pablo estaba predicando, hermano, en toda Asia Menor. Dice, habiéndole impuesto Pablo, hermano, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lengua. ¿Y qué? Y profetizaban, hermano, un grupo de hombres creyentes que estaban ahí escuchando, se bautizaron. Vino el Espíritu Santo, hermano, hablaban en lengua. Y dicen que eran por todos unos que 12 hombres, no eran muchos, ¿verdad? Que se ganó Pablo, unos 12 hombres. Pero eran hombres que estaban ahí recibiendo el don del Espíritu Santo, bautizándose y trabajando. Y entrando Pablo, hermano, en la sinagoga, habló con de nuevo. Hermano, Pablo estaba predicando en las sinagogas de los judíos, hermano. Dice, habló con de nuevo por el espacio de Juan. 3 meses. 3 meses tratando. 3 meses enseñando. 3 meses predicando la palabra, hermano. Quizá unos tienen 2 meses, 3 meses. Pero quizá usted tiene 3 años. Pero quizá el evangelio que tenga 30 años, hermano. ¿Ya? Pero aquí Pablo, hermano, durante 3 meses predicando con de nuevo, hermano, dice, y discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero nota el versículo 9, hermano. 3 meses escuchar, 3 meses, hermano, ahí sentado en la sinagoga. Igual como nosotros podemos durar 3 meses aquí, 3 años aquí, 10 años aquí. Dice el versículo 9, pero ¿qué? Endureciéndose. Endureciéndose algunos y no creyeron, maldiciendo el camino delante de la multitud. Y dice, se apartó Pablo de ellos y se separó de los discípulos discutiendo cada día en la escuela de su corazón, su vida cristiana, hermano, su vida secular, hermano, su vida moral se va a reflejar, hermano. Hay personas que tienen un corazón amargado y se dan cuenta que en la cara se ve que está amargado. ¿Sabe por qué? Porque tienen un corazón amargado. Hay personas que tienen un corazón de envidia, son envidiosos. Por todo, hermano, andan envidiando. Y uno se da cuenta, no hace falta abrir el corazón, hermano, pero de la abundancia de la boca habla el corazón. Ahí está, hermano, el corazón envidioso. Y hermano, que ya ha reflejado su vida del bien. Hay personas que son conflictivas, y ahora empieza a decir, todo. Del corazón. Hay un texto, hermano, me gusta mucho, hermano, no tengo aquí, pero se lo voy a quizá estar dictando un tema buscar en su casa. Hay personas, hermano, que son hipócritas. Hipócritas, la Biblia lo dice en el libro de los Salmos. Hermano, y este tipo de personas dicen que sus palabras son suaves como mantequillas. Y son los que llegan y te saludan y Dios te bendiga y te dan un beso y te dan un abrazo. Pero dice que en su corazón hay guerra. Hay guerra en su corazón. Tiene una vida en su corazón, hermano, es guerra y problemas. Y son los que viven una vida de hipocresía, hermano. Que por fuera todo bonito, hermano, pero cuando se da la espalda, esa guerra empieza a producirse. Y ese que se cree. Hermano, y el Señor quiere que nosotros guardemos nuestro corazón. Si nuestro corazón es dócil, hermano, Dios va a manejarlo, va a guiarlo y conducirlo de una mejor manera. Si su corazón, hermano, es dócil, el Señor, hermano, va a hacer un trabajo en su corazón. Hermano, eso lo vemos en el libro de Proverbios capítulo 3. Vamos allá, un momento ya, rápidamente. Proverbios capítulo 13. Dice la palabra del Señor de esta manera. Proverbios capítulo 3, versículo 5 al 8 dice, fíjate de Jehová en que con todo que, acuérdense, hermano, estamos hablando del corazón, estamos hablando de nuestro corazón. Ahí no estamos nosotros autocontaminando el hermano. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo estamos nosotros con nuestros hermanos? ¿Cómo estamos nosotros con nuestra familia? ¿Cómo estamos nosotros con nuestra pareja? ¿Cómo estamos nosotros con nuestros hijos? Porque todo sale, hermano, del corazón, hermano. Dice, fíjate, Jehová de todo que tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia.
reconócelo en todos tus caminos y Él que enderezará tu vereda, dice, y no seas sabio en tu propia opinión, teme Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tu hueso. Hermano, pero todo radica, todo comienza, hermano, en confiar. Dice en el versículo 5, fíjate en Jehová de todo tu corazón, hermano, de poner un corazón decidido, hermano, para que sea el Señor que lo esté guiando. Y cuando el Señor empieza guiando nuestro corazón, hermano, dice la palabra del Señor, con esto será medicina a nuestros cuerpos, será refrigerio a nuestros huesos, hermano. El Señor dice que Él nos va a traer bienaventuranza, versículo 13 en adelante. El Señor dice que nos va a traer bendición a nuestra vida espiritual, a nuestra vida de hogar, hermano. Leemos todo ese capítulo, pero todo radica, hermano, de nuestro corazón. Salmos capítulo 51, versículo 10. Tampoco lo busquen, todos se lo saben de memoria. Son textos más. Cuando el rey David, hermano, ya pecó, cuando el rey David ya, hermano, va y confiesa su pecado, y él le dice, Señor, crea en mí un corazón que... No, limpio. Dice que no se lo sabía. Un corazón limpio y renueva mi espíritu, hermano, dentro de él. Hermano, porque de aquí, hermano, necesitamos que acercarnos a Él. Hermano, un corazón limpio. Lo que el Señor quiere, hermano, un corazón dócil para su vida, hermano, para entregarnos a Él. Pero, hermano, si no tenemos un corazón dócil, lógicamente tenemos un corazón endurecido. Si nuestro corazón es duro, hermano, Dios nos va a tratar de otra manera. Claro que hay un trato de parte de Dios. Y eso, hermano, vamos a salir de Ezequiel. Vamos a ver cómo Dios trata, hermano, a un corazón endurecido. Lo primero, hermano, Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36. Vamos allá rápidamente. Versículo 26. 36, 26, dice la palabra de Dios. Y yo daré un corazón, ¿qué? Nuevo. Y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Dice, y quitaré y quitaré de vuestra carne el corazón de ¿qué? De piedra. Y os daré un corazón de carne. Qué bonito suena el versículo, ¿verdad? Qué bonito. Pero el proceso no es fácil. Quizás tengo estado, hermano, con un tiempo que ninguno, hermano, estamos estudiando la parte de medicina profundo, pero una operación, hermano, a corazón abierto, una operación, hermano, de esa que trasplanta, hermano, ese tipo de órganos, no dura 10 minutos, no dura 5 minutos, eso no es, neta lo que ya sabemos afuera, horas y horas para un trasplante de corazón. Es un proceso largo, un proceso doloroso, un proceso de recuperación fuerte. Incluso, hermano, muchos no cuentan, hermano, el proceso. Mueren en el proceso. No sale bien y mueren. Hermano, el Señor quiere quitarle ese corazón de piedra. Y al momento, hermano, de hacer esa operación, duele. Hermano, duele de tal manera. Libro de Jeremías, capítulo 23. Jeremías, hermano, una página más atrás, capítulo 23, hermano. Dice la palabra del Señor, todos conocen también ese versículo de memoria, hermano. Versículo 29, hermano, la palabra. Dice el Señor, es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Toda piedra. O sea que la operación del Señor es quebrar. Qué maravilla. Si tenemos un corazón duro delante del Señor, tengamos presente en su palabra, que es como martillo, que va a quebrantar, hermano, toda piedra, y en nuestra vida, hermano, va a ser quebrantada. Hermano, entonces el Señor allá, aquellos hombres fariseos, el libro de Mateo, vamos un momento más adelante, Mateo capítulo 21, el Señor dándole allá una parábola a esos hombres, los fariseos, a aquellos hombres inteligentes, indoctos, capítulo 21, versículo 44, hermano, 45, dice, el que cayere sobre esta piedra, ¿será qué? Quebrantado. Será quebrantado. Y sobre quien ella cayere, ¿la qué? Las memes. ¿Qué quiere decir el Señor a eso? Que es mejor caer encima del Señor que el Señor caiga encima de nosotros. Es mejor, hermano, llegar al altar y caer, hermano, encima de los pies del Señor. Si cayere sobre esta piedra, ¿será qué?
Hay un quebrantamiento, hermano, espiritual, hermano, que el Señor va a traer a nuestras vidas. Si nosotros doblamos nuestras rodillas, hermano, y consagramos nuestra vida, hermano, y caemos encima de Él, hermano, el Señor está con sus brazos abiertos esperándonos, pero muchos prefieren la parte B. Dice la parte B, y sobre quien ella cayere, no es medio, hermano, que la ira de Dios venga sobre nosotros, porque el Señor nos va a desmenuzar. Ese, hermano, es el trato que el Señor le da a un corazón duro. A un corazón, hermano, duro, endurecido. Hermano, hay tipos de corazones endurecidos. Y lo vamos a ver, hermano, a través de este hombre llamado Faraón. De este hombre, hermano, que duró ahí con ansia de no liberar al pueblo de Israel a causa de ese corazón duro. Y lo vamos a ver en el libro de Éxodo. Vamos atrás, hermano. Vamos allá y lo vamos a quedar quizá ahí un poco tiempo. Éxodo capítulo 7, hermano. Éxodo capítulo 7, versículo 13, hermano. Dice la palabra de Dios, el corazón de Faraón se endureció y no que, sino los. Aunque vamos a ver, hermano, este texto muchas veces, hermano, esto nos habla de un corazón, hermano, de arrogancia. Muchos de nosotros, hermano, tenemos arrogancia en nuestra vida. Arrogancia. No queremos escuchar. No queremos atender, hermano, a la voz del consejo. No queremos atender a la voz de Dios, hermano. Vivimos una vida, hermano, de arrogancia. La arrogancia, hermano, es la manifestación de orgullo. ¿Quién es orgulloso aquí? Levanta su mano. Sí. Todos somos orgullosos, hermano. No hay donde engañarnos. Sí, así es. Ustedes no, yo soy humilde. Sí. Saben de la humildad. Todo hay, hermano, nuestra vida. Hermano, pero la manifestación, hermano, de la arrogancia es la manifestación del orgullo excesivo y soberbia. Considerado, hermano, escuche bien, el pecado original que llevó a Satanás a revelarse por la dicha. Hermano, y muchos de nosotros vivimos con arrogancia. Y el paso, hermano, para revelarnos contra Dios está ahí mismo, ¿no? Viviendo una vida de arrogancia. ¿Cuántas personas hemos visto, hermano, en el Evangelio? Quizás durar 10 años, 20 años, y luego con un corazón de arrogancia se va al mundo. Hermano, a vivir una vida peor, dice la Biblia, ¿qué? Que el incrédulo tiene una vida peor, porque creció arrogancia, hermano, en el corazón. ¿Cuántos jóvenes, ahorita, hermano, en este tiempo, en nuestra iglesia y fuera de nuestra iglesia, no viven una vida de arrogancia? Una vida, hermano, de un corazón endurecido a causa de esa arrogancia. Y hermano, y esto trae destrucción a nuestra vida. En el libro de Romanos, vamos un momento allá, Romanos capítulo 11, hermano, quedan unos textos y ya el tiempo ha avanzado. Romanos capítulo 11, vamos a estar leyendo ya hasta Romanos capítulo 11, versículo 25. Dice la palabra de Dios, hermano, ya Romanos 11, 25. Ya voy llegando, ya llegué. Dice la palabra del Señor de esta manera: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no sea que arrogante, para que sean arrogantes. Hermano, para no ser arrogante, hermano, atendamos a la palabra de Dios. No ignoremos, hermano, el misterio que el Señor nos está dando cada vez que venimos a su casa. Y dice el apóstol Pablo, porque no quiero, hermano, que ignoréis este misterio, para que no sea arrogante en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel, ¿qué? El endurecimiento es en parte hasta que haya entrado la plenitud de lo que es. ¿Sabe? El apóstol Pablo sabía quién era el pueblo de Israel. Y como, hermano, con todos los tiempos y edades que vemos en el Antiguo Testamento, muchos hermanos de ellos endurecieron su corazón y su vida. Y por eso, hermano, hemos encontrado en Corinto y en otros textos cómo este pueblo quedó postrado, hermano, en el desierto por causa de un corazón duro, hermano. Porque eran duros también de qué? De servir, hermano. De mente. No entendían, hermano. Y muchos de nosotros, hermano, tenemos una vida, o vivimos una vida de arrogancia. Y el Señor no quiere, hermano, que nuestra vida sea una vida de arrogancia. Como punto número 2, hermano. Allá en el libro de Éxodo, volvamos atrás, hermano. Éxodo capítulo 8. Éxodo capítulo 8, versículos 14 y 15, hermano. Un corazón entregado a la idolatría. Usted dirá, hermano, pero ¿qué idolatría? Nosotros aquí venimos a la iglesia, ¿dónde están los yesos? ¿Dónde están? No, hermano. Eso no solamente es idolatría. La Biblia habla, hermano, de la idolatría también, que el ser humano, que el cristiano, hermano, puede llegar a alcanzar. Hermano, pero uno de eso es la avaricia. ¿Se ha leído, verdad, sobre la avaricia? ¿Qué es? Sí, es idolatría. Idolatría. Y todo, hermano, lo que usted le dé prioridad, primero que Dios, es idolatría.
Y la idolatría, hermano, le apesta al Señor. Y en las plagas, hermano, que encontramos en Éxodo capítulo 8, versículo 14, hermano, versículo 15, encontramos algo particular que pasó, hermano, dice, y le juntaron en montones, hablando, hermano, de las ranas. ¿Y qué ha pasado a montones? Dice que Y apestaba estaba la tierra. pero viendo el faraón que había dado el pozo, volvió que endureció su corazón y no lo escuchó como Jehová lo Había dicho. Hermano, nosotros tenemos una vida a veces que estamos dando prioridad a otra cosa que a Dios. Y sepa para entender, hermano, lo que tú dices, cuando usted esté trabajando, no quiere decir que usted es un idólatra al trabajo. Pero cuando usted entrega su vida, hermano, al trabajo y deja de asistir a la iglesia, congregarte al Señor, y así pasa a ser una vida de idolatría. Así es. Cuando usted pasa más tiempo, ojo, con esto que vamos a decir, porque nos vamos a cortar toda la garganta, pasamos más tiempo en un aparato. Y en la palabra de Dios, Yes. y todos hemos caído en idolatría. Todos, hermano. Sin excepción, servidor, hermano, es el primero. Y hermano, son cosas que nosotros tenemos que mejorar. Hermano, y esto le apesta al Señor. Dice que la tierra, hermano, apestaba. Si algo, hermano, le apesta al Señor, es una vida de idolatría y de falta de entrega de nuestra vida a Él. Si somos llamados, hermano, siervos del Señor, sierva del Señor, hermano, el siervo y el siervo del trabajo es Servir. no es tan difícil. Servir. Sí es. Que me ayudaran ahí con las palabras. A servirle a Él. A servirle a Él. Hermano, en el servicio, vamos a hablar un poco de la antigüedad, hermano, del servicio que la persona ejercía, hermano, a su amo. Hermano, no tenía una libertad, sino solamente la que su amo le daba. Hermano, al contrario, todo lo demás era servicio a su amo. Hermano, y nuestro amo es el Señor. Amén. Y el Señor sí nos da libertad. Y el Señor nos hizo libres, hermano. Pero también el Señor quiere que como siervos le sirvamos y le entreguemos a Él. Entreguemos, hermano, nuestra vida. Y no, hermano, adulteremos. Libro de Gálatas habla sobre un adulterio, ¿verdad? ¿Sí? Los que hagan adulto, hermano, se convierten, hermano, en adúlteros. Hermano, y el Señor no quiere que nosotros vivamos una vida de idolatría. El misticismo, hermano, es idolatría. Escuche bien, hermano. Encerrar nuestro corazón a la palabra de Dios es idolatría. A veces escuchamos lo que queremos, lo que nos agrada. Bendiciones, bendiciones y bendición. ¿Sí? Vamos a ser sinceros, hermano. A ustedes les gusta escuchar las bendiciones, pero no les gusta escuchar, hermano, la parte de consecuencia, hermano, de vivir una vida, hermano, que agrade la presencia de Dios. Hermano, todos queremos dinero, todos queremos prosperidad. Y hermano, y damos nuestra vida delante del Señor y eso se convierte en idolatría. Hermano, hay que creer que confiar la prosperidad del impío es mejor que confiar en Dios, es idolatría. Muchos hermanos se están enfermando. Amén. Porque quizá allá afuera hay personas, empresarios, ricos, y hermanos, sus vidas van privada más en esa persona que en Dios. Y hermano, nuestra vida se convierte en idolatría. Porque otro hizo, porque el otro invirtió, porque el otro hizo lo otro, porque el otro está en esto, yo no estoy en eso. Es idolatría. Y hermano, y hemos descuidado nuestra mirada al Señor, hermano, y hemos puesto nuestra mirada en los hombres. Un hombre llamado Asaf, lo conoce, ¿verdad? Yo lo conozco porque lo leo, nunca lo vi. Pero él dijo que era como una bestia. O sea, como un animal. Porque pensaba, ese era su pensamiento, como un animal pensaba él. Hermano, porque había puesto su mirada en la prosperidad de quién? Que no mintió. Y hermano, en su vida y en su velado, hermano, allá en el libro de los Salmos, él dice que por poco le va a dar su paso. Un poquito más, hermano, él dice, feliz, ya pueda. Hermano, pero mucho tiempo también hay ese poquito, hermano. De irnos a la iglesia. De ahí no hacer cualquier otra cosa, porque a aquella persona le funcionó, a mí también me puede funcionar. Y hermano, y lejos de Dios, Nada puede ser. hermano, causa de un corazón, hermano, de idolatría delante del Señor. Como punto número 3, hermano, un corazón falto de entendimiento. Un corazón, hermano, falto de entendimiento. Eso es el capítulo 8, hermano. Versículo 19. Dice entonces los hechiceros, que leímos hace rato, dijeron a Faraón, dedo de Dios es este,
Mas el corazón del faraón se endureció y no lo escuchó como Jehová lo había dicho, hermano. Ya este hombre, hermano, el faraón había cerrado su corazón a escuchar a cualquiera. A su hechicero, al que viniera, hermano, no lo iba a escuchar, estaba endurecido, hermano. Y así, hermano, muchas veces estamos nosotros faltos de entendimiento, hermano. No tenemos entendimiento, hermano. Queremos hacer, hermano, lo que se nos place y lo que se nos viene a nuestra mente y a nuestro corazón, eso lo hacemos. Incluso, hermano, hay personas, y yo sé que quizá ustedes se van a sentir ofendidos, pero son tan faltos de entendimiento, que a veces ven, hermano, la respuesta ahí, y todavía dicen, no, esa no es la respuesta. Y siguen buscando la respuesta donde la respuesta está ahí, hermano. Porque estamos cegados, faltos, hermano, de entendimiento. Personas que siempre quieren tener la razón. Me choca hablar con una persona así, siempre tiene la razón. Si usted le dice, no, pero esto es así. No, es así. Y así no tenga la razón, él la tiene, hermano. Falta de entendimiento. Falta, hermano, y causa, hermano, un corazón endurecido. Hermano, la falta de entendimiento es la incapacidad de comprender, de interpretar y de asimilar alguna información o idea. O sea, usted le dice algo a esa persona y ese no asimila. Ese no piensa por sí mismo porque está tapado. Piensa tanto, una vez le dice, no piensa tanto porque te tapas. No se tapa. Falta de entendimiento. Hermano, en el libro de Proverbios, a un momento allá. Libro de Proverbios, capítulo 15. Libro de Proverbios, capítulo 15. Versículo 21, hermano. Proverbios, capítulo 15, versículo 21. Dice, la necedad es alegría, ¿a qué? Al falto de entendimiento. Al falto de entendimiento. Mas el hombre entendido endereza su paz. Ahí está, hermano. La necedad, hermano, es alegría. Se alegra, son felices así. A causa de su necedad, es feliz el falto de entendimiento. Vive su vida feliz. Muchas personas, hermano, falto de entendimiento, alegres y contentos. Hermano, pero el hombre entendido, el hombre que de verdad piensa, hermano, busca la dirección de Dios. Si tiene falta de sabiduría, aplica, hermano, el libro de Santiago a su vida. ¿Qué pasa si alguno tiene falta de sabiduría? Pídala. Pídala a Dios. El cual no le da nada, hermano, toda la sabiduría que le haga falta, hermano. Pero este hombre, hermano, el hombre dice la Biblia, entendido, endereza sus pasos. Endereza tus pasos. No somos perfectos, hermano. No somos perfectos, ninguno de los que estamos aquí. Hermano, en ciertas ocasiones, buscamos salirnos del camino, hermano. Buscamos salirnos del regir que el Señor nos mandó. Pero somos entendidos cuando venimos a la casa de Dios a escuchar su palabra. Y hermano, ¿qué hacemos? Enderezamos nuestros pasos. Y seguimos ese caminar, hermano, que el Señor nos llamó. Hermano, y si tratamos de desviarnos nuevamente, hemos entendido a escuchar la palabra de Dios, corregimos nuestra vida y enderezamos nuestros pasos. Pero si tenemos un corazón, hermano, de piedra ahí cuando falta entendimiento, vamos a ser felices en nuestra propia opinión, pero en nuestra necedad, en nuestra propia necedad. Hermano, así que un corazón falta de entendimiento. Punto número 4, hermano, ya voy finalizando. Un corazón que no reconoce que Dios hace separación. Hermano, muchas veces vivimos una vida muy ligera. Y tenemos que reconocer, hermano, que Dios hizo o hace separación. En el libro de Éxodo, capítulo 8, versículo 22, hermano, encontramos, hermano, que el Señor habló allá a Moisés y dice, aquel día yo apartaré de la tierra de José, el cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de mosca haya en ella, a fin de que sepa que yo soy Jehová en medio de la tierra. Hermano, el Señor hizo una separación dentro de la nación de Egipto. Había una tierra llamada José. La tierra, hermano, donde ya José puso a la gente, hermano, que recibió de Canaán. Pero el Señor, hermano, hizo una separación. Iba a venir juicio a causa de esos corazones endurecidos. Pero a esa tierra no, a ese lugar no. Hermano, y nosotros tenemos que discernir, hermano, lo que es la separación en nuestra vida. Hermano, no podemos tener una amistad con Dios, una amistad con el mundo. Primera de Juan habla de si alguno se constituye amigo del mundo, hermano, viene a ser un amigo de Dios. Hermano, no podemos vivir una vida de amistad con el mundo y amistad con Dios. El Señor lo pone, hermano, lo establece en el libro de Apocalipsis. No sé, con una 10. no sé. Si ha leído, ¿verdad? No es ni siquiera frío, no es ni siquiera caliente.
Y hay muchos jóvenes, hermano, dentro de la iglesia que están en ese estado. Son tímidos. No son calientes porque no están sintiendo. Y no son fríos porque no son mundanos. Porque ellos dicen que son desviados. Entonces están tibios. Hermano, evidentemente la palabra de Dios dice, yo lo vomitaré de lado. Hermano, a causa de un corazón, hermano, que vive una vida que no reconoce separación. Queremos vivir, hermano, como viven los de allá afuera. Como está el mundo, hermano, queremos llevar nuestra vida. Y, hermano, tristemente, vamos a ver, hermano, de parte de Dios, hermano, un juicio contra mi vida. Y por último punto, hermano, un corazón lejos de Dios. Un corazón lejos de Dios. Éxodo capítulo 10, hermano. Vamos allá para finalizar. Éxodo capítulo 10, versículo 27 y versículo 29. Dice, pero Jehová endureció el corazón de quién? O Faraón. Del Faraón. Y no quiso Dejarlos ir. No quiso dejarlo. Hermano, ese corazón lejos de Dios, hermano, no quería el Faraón nada. Y le dijo el Faraón, hablando a Moisés, retírate de qué? Retírate de mí. Guárdate que no vea más mi rostro, porque en cualquier día que viniere, mi rostro morirás. Perdón, no te leí mal. Retírate de mí, guárdate que no vea más mi rostro, porque en cualquier día que viniere, mi rostro morirás. Y Moisés respondió, bien ha dicho, no veré más. Hermano, ya Moisés había entrado, hermano, creo que por más de 10 oportunidades, hermano, allá al aventado el Faraón. El Faraón clamaba, hermano, llevaba a Moisés, se calmaba la plaga, hermano, pero después venía nuevamente el juicio de Dios. Y, hermano, por varias oportunidades, hermano, tuvo la oportunidad el Faraón de tener una vida, hermano, de acercamiento a Dios, pero no quiso así, no quiso así. Como consecuencia, hermano, de no buscar el rostro del Señor, a causa de ese corazón obstinado, hermano, ese corazón duro, Dios prepara la angustia a la vida del Faraón. Y, hermano, y hemos leído en Éxodo capítulo 12, vamos allá, Éxodo capítulo 12, ya vamos finalizando, versículo 29, versículo 30, dice, y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, desde el primogénito del Faraón que se sentaba sobre el trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, a todos los primogénitos de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde hubiese un muerto. Y llegó, hermano, el punto de quiebre de este hombre con un corazón endurecido, con un corazón, hermano, duro. Tuvo que venir, hermano, una consecuencia, hermano, de dolor a su vida. Hermano, vamos a hacer recordar, ya vamos a finalizar el libro de Oseas, último versículo, hermano, y finalizamos. Oseas, está por allá, cerca de Daniel, ¿no? Vamos allá, Oseas, capítulo 6, hermano. Capítulo 5, hermano. Está ahí como atravesado ese versículo. No sé si lo nota en su Biblia. Hermano, la gente sabe el versículo 6, pero en el versículo 15 dice, andaré y volveré a mi lugar, hasta que reconozcan que su pecado y busquen mi error. Y yo creo que el versículo quedaba hasta ahí, hermano. Pero Dios añadió, hermano, una palabra más a ese versículo. Y dice, en angustia, en ese momento donde Dios, hermano, quebranta su corazón, en ese momento lo vamos a buscar. Ahorita quizá usted está bien en su casa, su familia está bien, pero qué triste, hermano, llegar a un momento donde esté en un hospital, postrado en una cama, llegó el momento de angustia. Y Dios, ahí vamos a clamarle a él. Hermano, qué triste llegar a un momento de una cárcel, de una enfermedad, de una deuda, de una adicción a nuestra vida, en cual clamemos al Señor. En angustia, dice el Señor, hermano, y es su palabra, me buscará.